Sí. Ok, aquí entonces vamos a empezar delimitando lo que les mencionaba como apertura pélvica superior o los límites de la pelvis verdadera. Entonces, hacia atrás tenemos el promontorio, luego hacia cualquiera de los dos lados que me desplace, pues voy a mencionar la misma secuencia de accidentes óseos. Después del promontorio sigo por las alas del sacro, luego sigo con este punto, para que es la articulación sacroilíaca, que es lo que les mencionaba, que une el esqueleto apendicular con el esqueleto axial. Luego seguimos por la cara interna del hueso coxal. La parte redondeada que estoy tocando aquí con la pinza corresponde a la línea arqueada o arcuata, y la parte afilada que va hacia adelante es el pecten del pubis o la línea pectina. Y terminamos con la superficie de la sínfisis del pubis. Para todo eso que estoy aquí delimitando, entonces lo menciono como la pelvis verdadera. Y la pelvis falsa, bueno, porque está de arriba, pero les mencionaba de que eso en este momento no nos interesa. Por la parte de afuera, para poder identificar un hueso coxal, déjame ahí por favor, para poder identificar un hueso coxal que es cara interna, que es cara externa, pues tenemos que observar primero que todo la superficie articular, que es esta misma que estaría acá, ¿verdad? Esta sería la superficie articular para el hueso sacro, o como por la forma que tiene, que parece oreja, también se le puede decir superficie auricular. Entonces, una vez de que yo identifico ese accidente óseo, ya sé que todo esto es cara interna. La cara externa siempre voy a poder ver el acetábulo, ¿verdad? Que va a formar la articulación coxofemoral, la articulación de la cadera, articulación hueco-bola, si la quiero clasificar estructuralmente, o articulación de tipo enartrosis, ¿verdad? Miren aquí el hueco y la bola, ¿verdad? Formando la articulación como tal. Entonces, ya sé yo que cuando miro el acetábulo, esa es cara externa. Y ahora, ¿qué es anterior? Bueno, voy a buscar el agujero obturador. El agujero obturador siempre va hacia adelante. Entonces, para ubicarme qué es anterior, qué es posterior, qué es medial o interno, o qué es lateral o externo. Entonces, ya sé de que todo ese hueso va a estar formado por la fusión del ilion, el isquion, ¿verdad? Hacia atrás, y el pubis hacia acá. Entonces, vamos a comenzar por el hueso ilíaco, que sería todo ese acá, este hueso que se abre como en forma de abanico, ¿miren? Entonces, yo ya sé que para donde esté el agujero obturador es anterior. Entonces, voy a empezar a describir la cresta ilíaca, que es todo eso, ¿ok? Anteriormente voy a tener la espina ilíaca antero-superior y antero-inferior. Posteriormente voy a tener acá a la espina ilíaca posterior-superior y posterior-inferior. Siempre por la cara externa voy a ver las líneas glúteas. Tenemos la línea glútea posterior, que sería esta de acá. Tenemos la línea glútea anterior, que sería esta de acá. Y la línea glútea inferior, que vendría por aquí. Entonces, aquí no se pueden ver así como tan claras, porque sí hay que fijarse como bien para poder ver las líneas glúteas, pero repito, son posterior, anterior, inferior. Luego, acá en todo lo que es la cresta ilíaca, miren, en sentido anterior voy a ver un engrosamiento a nivel de la cresta ilíaca. Ese es el tubérculo de la cresta ilíaca, y más adelante le voy a dar utilidad a ese tubérculo porque hablaré del acintilio tibial, que se extiende desde él hacia el tubérculo de Gerdy, que es un accidente óseo de la tibia. Y mencionaré también de que ese acintilio tibial es un engrosamiento de la fascia lata, ¿verdad? Va a haber un músculo tensor de la fascia lata, y bueno, van a haber varios puntos de referencia que le vamos a dar a esa estructura. Entonces, pero bueno, como ahorita estamos en accidentes óseos, nos quedamos únicamente con el tubérculo de la cresta ilíaca. Sigo descendiendo, miren, sigo descendiendo y caigo acá, para que esta sería la escotadura ciática mayor. Luego sigo con la espina ciática o isquiática, y luego sigo con la escotadura ciática menor. Y estructura así redondeada y prominente, esta sería la tuberosidad isquiática. Aquí es donde va a estar insertado el ligamento sacrotuberoso, y en la espina ciática es donde va a estar insertado el ligamento sacroespinoso. Sigo para acá y caigo al acetábulo, miren. Entonces, el acetábulo va a tener un reborde acetabular, que sería esto de acá. Dentro del acetábulo voy a tener esta superficie, que es la superficie semilunar. Dentro del acetábulo, en la parte más profunda, voy a tener a la fosa acetabular, y hacia abajo tengo la escotadura acetabular. En esta fosa acetabular voy a mencionar, por ejemplo, de que se va a originar o va a ser un punto de anclaje del ligamento redondo, y el ligamento redondo se va a ir a pegar ahí a la fobia, ¿verdad?, de la cabeza del fémur, como ligamento intracapsular, y el otro que es el ligamento transverso, que va a terminar como de cerrar, ¿verdad?, que esta superficie semilunar, para detener ahí a la cabeza del fémur en el hueco del
¿cómo se llama?, del acetábulo. Luego hacia adelante tenemos aquí el espacio, bueno, el agujero ya lo conocemos como obturador. Luego tenemos aquí el hueso púbico, tenemos la rama superior del hueso púbico, el borde afilado, ¿ok? El borde afilado, aquí ese borde afilado es la cresta, obturatriz, ¿verdad? Ese borde afilado es la cresta obturatriz. Esta parte aplanada hacia adelante es el cuerpo del pubis. Luego aquí tengo pubis, aquí tengo isquio. Entonces, lo que une a ambos huesos es la rama isquiopúbica, que es esto. Literalmente aquí en el centro pues hay una pequeña sutura, ¿verdad?, que donde se unen ambas ramas, pero bueno, la podemos mencionar como una sola, ¿verdad?, como rama isquiopúbica. Entonces, son los accidentes óseos que puedo ver por la parte externa del hueso coxal. Por la parte interna son pocos los huesos los accidentes óseos que nos falta mencionar, casi todos los hemos nombrado ya. De nuevo por acá podemos mencionar la fosa ilíaca, ¿verdad?, donde va a originarse el músculo ilíaco. Ahí se puede ver apenas el agujero nutricio, no en todos los huesos se ve. Luego aquí vemos la superficie auricular, que de entrada se las había mencionado como punto de referencia para ubicar la cara interna del hueso. Esta parte irregular que se observa por detrás de la superficie auricular es la tuberosidad ilíaca, así se llama ahí, la tuberosidad ilíaca. Luego hacia adelante veo la parte redonda, que es la línea arqueada o arcuata. Hacia adelante la línea pectínea o el pecten del pubis. Luego puedo ver la rama superior del pubis, por dentro, claro está, ¿verdad? Luego la superficie articular para la sínfisis del pubis, veo nuevamente la rama isquiopúbica, y aquí puedo ver la escotadura obturatriz. ¿Se fijan ahí? ¿Verdad? Esa es la escotadura obturatriz. Y en este punto, hacia arriba, miren aquí, tengo ese pequeño tubérculo. Eso es la eminencia iliopúbica. En ese punto va a ser como la fusión, ¿verdad?, o el punto donde se van a unir el ilion hacia la parte de arriba y el pubis hacia la parte. Entonces, por eso recibe el nombre de eminencia iliopúbica aquí. Y esa eminencia la vamos a mencionar bastante cuando estemos hablando de origen de de ligamentos extracapsulares de la articulación coxofemoral. Mencionaremos ahí a uno de ellos que se origina en esta eminencia. Entonces, por eso tenemos que manejar todos esos accidentes óseos para saber de qué lado pertenece, porque puede ser de que les pongan, bueno, de qué lado pertenece ese hueso coxal. Entonces, yo de entrada lo que voy a hacer es identificar, bueno, qué es interno y qué es externo. Superficie auricular, interno; acetábulo, externo; agujero obturador, anterior; luego lo demás, posterior. Entonces, del lado izquierdo, lo pongo allá, como que usted lo tiene en su mano, lado izquierdo, ¿ok? Creo que el otro es izquierdo también, sí, el otro es izquierdo, el derecho se fue para allá. Entonces, el del lado derecho tenemos exactamente lo mismo, ¿verdad? Ahí tendríamos la superficie auricular, hacia afuera el acetábulo, hacia adelante el agujero obturador, para poder sacar, ¿verdad?, que es un coxal del lado derecho. Entonces, eso con hueso coxal.